Queremos evaluar la integral indefinida. Acabamos de encontrar este antiderivado usando la sustitución trigonométrica, y ahora mostraremos cómo podemos usar la sustitución básica de u para encontrar el mismo antiderivado. Normalmente, cuando realizamos una sustitución básica de u, dejamos que u sea igual a la parte de mayor grado del integrando, esperando que el diferencial u se ajuste a la parte restante del integrando. Pero en este caso, vamos a dejar que u sea igual al radicando de 1 más 36x al cuadrado. Si dejamos que u sea igual a 1 más 36x al cuadrado, observe que el diferencial u sería igual a 72x 510. Si dividimos ambos lados por 72, podríamos decir que 1 dividido por 72. Diferencial u es igual a x 510. Mirando el integrando, observe que no tenemos x 510, tenemos x 510 en cubos. Esta x se ocuparía de uno de estos factores de x, pero tenemos un factor de x al cuadrado restante. Lo que podemos hacer aquí es resolver esta ecuación aquí para x al cuadrado. Eso nos daría una sustitución, en términos de u. Si resolvemos esto para x al cuadrado, comenzaríamos restando 1 en ambos lados. Observe cómo eso nos daría 36x al cuadrado es igual a u menos 1. U minus 1. Ahora, si dividimos ambos lados por 36, podemos decir que x al cuadrado es igual a la cantidad u menos 1 dividido por 36. Ahora realizaré la sustitución, usando u igual a 1 más 36x al cuadrado. 1 sobre 72 u es igual a x 510. Y, x al cuadrado es igual a la cantidad u menos 1 dividido por 36. Sin embargo, antes de hacer esto, reescribamos esto como la integral de x veces x al cuadrado. Escribamos la raíz cuadrada como la cantidad 1 más 36x al cuadrado de la mitad. Ahora, nuevamente, preguntar 510 es igual a 1 sobre 72 du. Vamos a factorizar el mayor de 72, y tenemos integral, y luego tenemos du. Entonces, x al cuadrado, nuevamente, es igual a la cantidad u menos 1 dividido por 36. Factoricemos el número 36, para que podamos tener 36 veces la cantidad u menos 1. Luego, tenemos la cantidad 1 más 36x al cuadrado, que es igual a u, elevada a la mitad de potencia. Ahora, sigamos y distribuyamos. 72 veces 36 es igual a 2592. Entonces tenemos 1 sobre 2592, multiplicado por la integral de... Esto es u para el primero, entonces tendremos u para las 3 mitades, menos u para la mitad. Ahora encontraremos el antiderivado. Con respecto a u tenemos 1 más de 2592 veces el antiderivado de u a las 3 mitades, sería u a las 5 mitades, dividido por 5 mitades. En lugar de dividir entre 5 mitades, multipliquemos por 2 quintos. Tendríamos 2 quintos u a las 5 mitades, y entonces tendríamos menos la antiderivada de u a la mitad. Sería u a las 3 mitades, dividido por 3 mitades, o 2/3 por u a las 3 mitades, y por supuesto, más e. Y ahora el último paso, sustituiremos u más 36x al cuadrado por u. Para encontrar nuestro antiderivado, con respecto a x avancemos y hagamos esto en la siguiente diapositiva. Cuando distribuimos aquí, observe cómo el factor de 2 se simplificará, por lo que nuestro coeficiente fraccional va a ser 1 sobre 6480. Y luego tenemos u para las 5 mitades, que sería 1 más 36x al cuadrado de las 5 mitades, y ahora, para el segundo producto aquí, el factor de 2 se simplifica. Así que nos queda menos 1 sobre 3888. Luego, tenemos u para las 3 mitades, que sería la cantidad 1 más 36x al cuadrado de las 3 mitades, y luego, por supuesto, más c entonces,
Esta sería nuestra antiderivada. Si comparamos este método con el método de sustitución trigonométrica, siempre que reconozcamos las sustituciones, el uso de la sustitución no es más corto. Espero que hayas encontrado esto útil.